Buenas tardes, a todas y a todos. Continuamos con los grupos de trabajo de este cuarto Congreso Nacional de Emprendimiento, Empleo y Discapacidad. Vamos a tener el grupo de trabajo número 3 sobre empleo ordinario y empleo protegido. Ya viendo las horas, ¿no?, el trabajo que se ha estado haciendo durante todo el día, tendremos que ajustarnos bastante al tiempo. Vamos a tener 8 ponencias, entonces 10 minutos y si puede ser algún minuto menos, vale, incluso mejor. Sí. Y al final, para que al final nos quede un poquito de tiempo para debate, preguntas. Vale. Entonces, empezamos a través de un vídeo. Vamos a hacer una pequeña exposición para poner en contexto al público y luego ya pondremos el vídeo. Y luego, vale, perfecto. De María José Velasco García y Alejandro Juan Lázaro, de la Red Sanamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, agradecer al comité organizador de la Universidad de Alicante nuestra participación. Y bueno, el motivo de querer participar, tanto mi compañero Alejandro como yo, era sobre todo por dar visibilidad y dar voz a las personas que padecen un problema de salud mental. Porque durante los 20 años que llevamos trabajando en este contexto, hemos visto que en muchas jornadas y en muchos encuentros apenas se nombra lo que es la discapacidad psicosocial. Entonces, queríamos, sobre todo, dar voz a través de un pequeño vídeo que vamos a exponer a continuación, con 5 relatos de personas con problemas de salud mental que son usuarios de nuestros servicios de la Red Sanamente. Bueno, las personas con problemas de salud mental, sabéis que en muchas ocasiones les genera esa discapacidad psicosocial y en muchas ocasiones esa situación de exclusión social y de marginación laboral, tanto en el mercado ordinario como protegido, ya que nuestro colectivo tiene unas tasas de desempleo de las más altas de todos los colectivos de discapacidad, con un 80%. Tan solo entre un 10 y un 15% de las personas con problemas de salud mental consiguen una integración gracias a los servicios similares o parecidos a los que ofrece nuestra entidad. Bueno, a continuación nos vamos a hacer una pincelada de lo que es nuestra Red Sanamente, porque no tenemos mucho tiempo. Podéis visitar nuestra página web. Bueno, mi compañero y yo venimos de la Red Sanamente. Es una entidad que está constituida por 3 entidades sin ánimo de lucro: AFEPBI, que es nuestra asociación que se creó en el año 95, Integrados, que es un centro especial de empleo, y nuestra fundación, que se creó en el año 2014 para seguir dando respuesta con diferentes programas y servicios y programas. Nuestra Red Sanamente tiene una andadura de más de 25 años en el campo de la salud mental. Y bueno, sobre todo, si queréis más información, porque sé que tenemos el tiempo muy justito, tenéis nuestra página web www.redsanamente.org. Sobre todo, lo que queremos resaltar, ¿vale?, en este Congreso Nacional de Empleo, Emprendimiento y Discapacidad, es que las personas con discapacidad psicosocial no son invisibles. Creo que cada vez, yo por lo menos hoy, me voy bastante contenta porque sí que he visto que en varias ponencias se ha ido exponiendo la discapacidad psicosocial. Según la Organización Mundial de la Salud, el 25% de las personas tienen o tendrán un problema de salud mental a lo largo de su vida. Es decir, 1 de cada 4 personas. Los problemas de salud mental serán la primera causa por discapacidad en el año 2030. Y, bueno, según fuentes del CERMI, cerca de 3.800.000 personas tienen una discapacidad, y de esos 3.800.000, casi cerca de 1 millón son por discapacidad psicosocial. Las tasas de desempleo, como he comentado antes, son muy altas, más o menos estamos en un 80%, y tan solo entre un 10 y un 15% de estas personas consiguen un trabajo, lo que genera mucha situación de vulnerabilidad, de situaciones de riesgo y de exclusión social. Bueno, para terminar, ¿vale?, quería también resaltar el por qué creéis que son esas tasas de desempleo tan altas en nuestro colectivo. Bueno, nosotros en los 25 años que llevamos trabajando en el campo de la salud mental dentro de la integración laboral, lo que vemos no es que el síntoma de la propia enfermedad, ¿vale?, le incapacite trabajar a la persona, sino todos esos prejuicios, esas etiquetas, ese estigma, ese autoestima también de la misma persona, que a veces se autoetiqueta y no tiene esa confianza para volver al mundo laboral, que de hecho nuestros compañeros de Fundación Intra me imagino que lo van a exponer maravillosamente, y yo me alegro muchísimo de que vayan también a exponer su exposición. Porque yo creo que el gran hándicap de nuestro colectivo por discapacidad psicosocial son los prejuicios y el estigma que tiene la sociedad, el tejido empresarial,
e incluso a veces los propios técnicos, los familiares y el propio usuario. Bueno, como premia mucho, y ya mi compañero va a explicar un poquito cómo intervenimos esa parte de integración laboral con nuestros usuarios. Muchas gracias. Bueno, en el Servicio de Empleo de Sanamente contamos con dos programas principales. Uno son los itinerarios de inserción sociolaboral de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y otra el programa de empleo con apoyo del ECONAP. Estos dos programas dan servicio a la acogida y al diseño del itinerario y, por otro lado, al apoyo en el puesto de trabajo. Este tipo de atención deja un vacío en medio debido a la falta de recursos específicos en salud mental. Y por ello hemos tratado de cubrir estas necesidades con el diseño del laboratorio de crecimiento laboral. Con este tratamos de ofrecer oportunidades de formación, de intercambio de experiencias en contextos reales, y lo que hemos hecho ha sido generar espacios de creación, de intercambio y de emprendimiento, y hemos intentado dar un giro a nuestra forma de intervención en tres aspectos principalmente. El primero con las personas usuarias, con las que tratamos de buscar su implicación proactiva, de que dirijan la búsqueda de su talento, de que el itinerario sea diseñado por ella y totalmente individualizado. Y también tratamos de realizar la búsqueda de intereses y de demandas compartidas para la creación de grupos de trabajo, de formaciones, de acciones de sensibilización. Tratamos de detectar esos intereses y demandas compartidos. El segundo son los profesionales. Como profesionales hemos tenido que dar un paso atrás, dejar ese rol más directivo y tratar de ser más una figura de mediación y facilitación. Lo que tratamos es dar respuesta a necesidades muy concretas y más servir de nexo de unión entre agentes sociales, bien sean empresas, administraciones, entidades formativas, recursos sociolaborales, etcétera, y las propias personas que componen el laboratorio. Y el tercero es el tejido empresarial, la administración, en la que buscamos que participen, que vengan y entren al laboratorio, y esa implicación y participación directa, tratando de generar y provocar contextos reales y detectar y dar respuesta a las demandas y necesidades que el mercado tiene actualmente. Los espacios del laboratorio tratan de dar respuesta a cualquier tipo de necesidad que venga la persona, bien sean profesionales, formativas, emocionales. Y para ello lo que buscamos son alianzas y sinergias con cualquier persona, entidad, administración o empresa que pueda aportar su fórmula y ayudarnos a encontrar esa vía de entrada o facilitar esa vía de entrada al mercado laboral de la persona con un problema de salud mental. Para ello lo que nos apoyamos es en los aprendizajes significativos, en el intercambio de conocimientos, de experiencias y en el aprendizaje a través del emprendimiento conjunto. Tenemos algunas experiencias que nos gustaría exponer, como grupos de estudio compartido y autogestionado, contactos con empresas que han dado sinergia que nos ha ayudado a abrir nuevas líneas de negocio en el Centro Especial de Empleo, formaciones a la carta que ayudan a la inserción directa de la persona en la empresa ordinaria. Pero como no tenemos tiempo, os vamos a dejar con un vídeo en el que algunas personas ponen voz a esta experiencia y, bueno, explican lo que supone el empleo para ellas. Muchas gracias. Soy Alejandro, estoy trabajando en el servicio de reparto de la empresa Integrados. Quiero aprovechar para decir que nuestra discapacidad no significa que no podamos desempeñar un trabajo. Nuestro servicio de empleo dentro de la red Sanamente lo que ofrece es poder integrar laboralmente a ese 10 o 15% de personas que sufren un problema de salud mental, y gracias a nuestro servicio conseguimos ese tipo de integración. Bueno, me llamo Sandra, me dedico a la limpieza y trabajo para la empresa Integrados y la empresa Grupo Sifu de Alicante. Bueno, he encontrado todo tipo de obstáculos en mi vida. Una de ellas es sentirme desplazada por los demás, ninguneada, que bueno, me llevó a un estado de ansiedad que derivó en una crisis emocional. El trabajo para mí supone sentirme realizada, comprobar que soy capaz y me hace sentir bien.
A ver, desde Sanamente hemos creado el laboratorio de crecimiento laboral, intentando buscar un espacio de empleo innovador, creativo y proactivo, donde potenciar el emprendimiento de las personas con un problema de salud mental y buscar esa activación y esa puerta de entrada diferente al mercado laboral. Soy Andrés, desde la cuarentena prácticamente llevo en la empresa Atlántica Agrícola. Uno de los obstáculos más importantes que he tenido que superar ha sido las crisis de ansiedad que me daban, y gracias al apoyo de los profesionales y todo también me ha hecho tranquilizarme más, incluso el empleo también me ha ido mucho mejor y eso, y me tenía que ir formándome para tener un empleo, porque ahora mismo sin formación no hay empleo prácticamente. El laboratorio trata de ser un agente de cambio social y de generación de oportunidades, donde la persona encuentre su camino hacia el empleo individualizado y totalmente personalizado y dirigido por ellos. Para ello se van a generar diferentes espacios que serán propuestos por las personas participantes, por el tejido empresarial, y se recogerán propuestas de todos los agentes sociales y personas implicadas en este proyecto. Soy Sara, he vuelto a retomar un puesto de trabajo y actualmente estoy trabajando en el grupo SIFU. Las personas con problemas de salud mental podemos trabajar y lo estamos demostrando, pero sí que es verdad que los apoyos que nos ofrece la Fundación Sanamente nos vienen muy bien, nos ayudan mucho en la búsqueda de trabajo y en mantenerlo. Nuestro proyecto responde a un problema social agravado por la pandemia mundial debido al COVID, ya que más del 80% de las personas con problemas de salud mental están en desempleo. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2030, la primera causa por discapacidad será la discapacidad psicosocial, por lo que nuestro servicio hace mucho hincapié en integrar y favorecer la integración laboral de este colectivo. Tan solo conseguimos que entre un 10 y un 15% de estas personas se integren laboralmente en el mercado ordinario y protegido. Por ello, hemos querido innovar a través de nuestro laboratorio y crear unos espacios donde poder cubrir nuevas coyunturas y un empleo sostenible. Hola, soy Mari Carmen Mira, soy de Novelda y trabajo en el Instituto de Zamora. Soy limpiadora y tengo una esquizofrenia. Las empresas no confían, no quieren enfermos mentales. Siempre somos los repudiados de todo y no, somos personas con corazón y somos personas igual que las otras. Lo único que necesitamos es este tipo de recursos para seguir funcionando, mejorando y dando lo mejor de nosotros mismos. Esto es todo. Hemos sido muy rápidos, tenemos muchísima más información para ofreceros, pero bueno, el tiempo manda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, podéis quedar todavía, luego haremos el cambio. Bueno, es verdad, el ordenador. Vale, seguimos con un trabajo sobre prejuicio y estigma laboral, la importancia de las actitudes de los empleadores y responsables de la contratación de empresas ordinarias sobre la intención de contratar personas con enfermedad mental. Es un trabajo que viene de la Fundación Intras y la Universidad de Salamanca, con un buen número de investigadores y investigadoras: Andrea Letieri, Emiliano Díez Villoria, Felipe Soto Pérez, Mara Bernate Navarro y Adrián Pérez Álvarez. Bueno, pues muchas gracias. Mientras voy cargando la presentación, no sé si se ve. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos, por permitirnos estar aquí. Para mí es un honor poder participar hablando de discapacidad psiquiátrica, ¿no? Y empleo. Este ha sido un proyecto que empezamos hace unos años con un proyecto de investigación relacionado con un doctorado, mi tesis doctoral en la Universidad de Salamanca y bueno, con la colaboración de Fundación Intras, que es la entidad en la que trabajo. La pregunta de investigación que está al centro de este proyecto es esta: ¿qué relación hay entre el estigma hacia la enfermedad mental y los resultados laborales, ¿no?, de las personas con discapacidad psiquiátrica en empleo ordinario?
Ya las compañeras acaban de decirnos un poco los datos poco positivos, ¿no?, relacionados con la enfermedad mental, con la discapacidad psiquiátrica. Entonces, bueno, no digo nada sobre esto, pero sí digo que hay una buena parte de bibliografía a nivel internacional que habla del estigma como una barrera social muy importante y que dificulta aún más la accesibilidad y el mantenimiento del empleo para las personas con discapacidad psiquiátrica. En nuestra investigación nos centramos en el empleo ordinario, entonces intentamos analizar las actitudes de los empleadores que pertenecen al empleo ordinario, empresas ordinarias. Nada quita, esta es un poco la evolución, ¿no?, entre empleo ordinario y empleo protegido en España en los últimos 10, 15 años, relacionado con personas con discapacidad. Entonces se ve, ¿no?, cuál es la evolución, ¿no?, histórica en nuestro país. Nada quita que lo que decía, que esta misma investigación se pudiese hacer en relación con el empleo protegido, que me parece interesante. Ok, tenía esto. Bueno, una síntesis del fenómeno, ¿no? Como en otros países, en España hay unas leyes, que es de las que hablamos todo el día, que intentan promover, ¿no?, mediante obligaciones, entre comillas, y bonificaciones, la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y hay unas cuestiones culturales, unas opiniones, unos prejuicios negativos, el estigma relacionado a la enfermedad mental, que de alguna manera resultaría determinante para que los empleadores rechazaran, ¿no?, la inclusión, la oferta de trabajo a personas que pertenecen a esta discapacidad. Y de esto estamos hablando y este es el tema central, ¿no?, de esta investigación. Interesante es preguntarse siempre cuál es la opinión de las mismas personas con discapacidad psiquiátrica, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una revisión de la literatura cualitativa y vimos que en buena parte de la literatura científica cualitativa a nivel internacional, las personas hablan del estigma asociado a la enfermedad mental como una barrera determinante para el acceso al empleo ordinario y sobre todo para el mantenimiento, es decir, para las malas relaciones en el puesto de trabajo que determinan a veces el abandono o la decisión de no mantener un puesto de trabajo y de dejarlo. Nosotros hicimos una investigación cualitativa que se publicará en unos meses en la revista Work, aquí en España, con personas con discapacidad psiquiátrica que después del diagnóstico de la discapacidad han trabajado solo en empleo protegido o han trabajado también en empleo ordinario. Y hemos visto cuáles son las barreras, ¿no?, para acceder al empleo para estas personas. Y aparte de las barreras relacionadas con la esfera personal, ¿no?, de las que todos podemos imaginar un poco, se ha hablado mucho hoy, la enfermedad, la compatibilidad con las pensiones, el miedo de perderla, el miedo a que empeore el estado de salud, la autoeficacia, ¿no?, las competencias específicas para el empleo, vimos que en el ambiente social la barrera más predominante, más importante para todas las personas es la discriminación laboral. Y esto está relacionado con el hecho de tener una discapacidad, cualquiera, o en específico el tener una enfermedad mental. Y luego en el ambiente laboral específico vimos que las malas relaciones con compañeros de trabajo o con jefes es una barrera también muy importante, ¿no? Ahí en la columna están, no sé si se ve, están los números con las frecuencias, ¿no?, con las que se indican esas barreras. Y una cosa interesante entre los dos grupos que vimos es que estas barreras vienen citadas, vienen comentadas sobre todo por las personas, en la gran mayoría de los casos, por las personas que han trabajado en empleo ordinario, mientras es casi ausente en las personas que vienen, decimos, del empleo protegido, ¿no? Y creo que esto es un dato interesante, importante en relación con aspectos positivos, ¿no?, del empleo protegido, de los centros especiales de empleo. El centro de nuestra investigación, pero eran las actitudes, ¿no?, de los empleadores del empleo ordinario. Entonces, bueno, hicimos también una revisión de la literatura en primer lugar y vimos que hay pocos estudios, Estados Unidos, Canadá, Japón, que intentan estudiar las opiniones de los empleadores, ¿no? Y lo que vimos es que los empleadores suelen discriminar entre discapacidades durante la selección y siempre en último lugar están las personas con discapacidad psiquiátrica. Y eso generalmente por una preocupación relacionada con el comportamiento que las personas puedan tener en el puesto de trabajo.
Algunos estudios han intentado ver cómo el tema del estigma relacionado a la enfermedad mental se reproduce en el ambiente empresarial. Y vieron que aspectos genéricos, ¿no?, relacionados con la enfermedad mental, como la peligrosidad, la imprevisibilidad, se juntan con el tema de la incapacidad. Y también una cosa muy interesante, que las personas con enfermedad mental necesitan de ciertos niveles de salud mental. Y esos niveles de salud mental se ven incompatibles con el estrés que el ambiente empresarial demandaría para ciertos niveles de productividad. ¿Nosotros qué hicimos? Bueno, en primer lugar desarrollamos una escala para medir las actitudes de los empleadores, de los empresarios, jefes, responsables de contratación. Con un análisis factorial en una muestra española, pues diferenciamos entre dos factores. Un factor más relacionados con opiniones hacia el funcionamiento laboral, cuánto las personas son buenas trabajando, y otros ítems, otras afirmaciones relacionadas con el impacto que conllevaría contratar a esas personas en una empresa. En segundo lugar, desarrollamos una escala para medir la intención de contratar personas con discapacidad psiquiátrica. Y los resultados del análisis factorial nos devuelven 6 ítems en los que se ven los primeros resultados como los empleadores españoles prefieren externalizar la contratación de personas con discapacidad psiquiátrica mediante la contratación por entidades otras, es decir, centros especiales de empleo. Y el ítem que podéis ver arriba, no sé si se ve el primer ítem, es la última opción que prefieren los empleadores, y es la contratación directa de las empresas. ¿Qué resultados les voy a resumir muy rápidamente? En primer lugar, vimos que los empleadores que afirman tener en su propia empresa puestos de trabajo no adecuados para personas con discapacidad psiquiátrica tienen actitudes significativamente peores. Y esto nos sugiere que los empresarios con peores actitudes podrían evitar ofrecer ni siquiera la posibilidad de trabajar a estas personas. Entonces, con ni siquiera la experiencia directa, podrían no tener ninguna experiencia relacionada con personas con discapacidad psiquiátrica. Es decir, estarían limitando la accesibilidad en la contratación, ¿no?, en la selección. ¿Y por qué la experiencia es importante? Porque desde nuestros resultados vimos que la experiencia laboral previa con personas con discapacidad psiquiátrica, y creo que esto se puede actuar en cualquier otra discapacidad, se relaciona con tener actitudes significativamente mejores y una mejor intención de contratar personas con discapacidad psiquiátrica. Pero sí hay una cosa que vimos, que la experiencia previa no se relaciona con opiniones sobre el funcionamiento laboral. Es decir, tener experiencia previa no mejora o empeora de manera significativa el hecho de que yo viera a una persona con discapacidad psiquiátrica como buen trabajador o malo trabajador. En tercer lugar, hicimos un modelo de ruta, una regresión, por así decir, donde metimos todas las variables significativas, ¿no?, en nuestro estudio, para medir, para predecir la intención de contratar personas con discapacidad psiquiátrica, y las actitudes resultó el mejor predictor, la experiencia laboral, un buen predictor de las actitudes, e indirectamente un predictor mediante las actitudes de la intención de contratar personas con discapacidad psiquiátrica. Es decir, son importantes las actitudes para la intencionalidad de contratar personas con discapacidad psiquiátrica. Y concluyo muy rápidamente diciendo 3 cosas. En primer lugar, que desde estos resultados remarcamos la fuerte necesidad a nivel nacional, público, y a nivel local, territorial, de generar campañas sociales para modificar esas ideas, para modificar las actitudes, para modificar los prejuicios negativos relacionados con la enfermedad mental. En segundo lugar, hay que hacer experiencia, hay que hacer contacto. Entonces, esto es fundamental. Hoy se ha hablado, creo, poco de empleo con apoyo, pero yo remarco que hay que empujar esa medida y hay que fomentarla lo máximo posible, porque es la única medida que puede generar un contacto directo, aparte de las prácticas con apoyo también, que son importantes, y que pueden ser fundamentales para cambiar las actitudes y las opiniones de los empleadores y de los trabajadores de las empresas ordinarias. Y en tercer lugar, aparte de estas 2 medidas, y aquí cierro, creo que es fundamental
hacer un análisis de los resultados que se han generado después de la medida de empleo con apoyo, de la promulgación del empleo con apoyo como medida, ¿no?, de fomento del empleo para las personas con discapacidad. Han pasado, creo, ya 15 años y creo que los resultados nos dicen que necesitamos nuevos mecanismos legislativos para generar una mejora del principio de igualdad de acceso al trabajo para todos los colectivos y sobre todo para los más discriminados, entre los que están las personas con discapacidad psiquiátrica. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias por el ajuste al tiempo. La siguiente comunicación sería online. ¿No? ¿Tú eres Teresa? Sí. Y entonces, antes tenemos una online. Siéntate igual, ¿no? Porque luego estás tú. Y tenemos una online. Vale, entonces estaría desde la Universidad Carlos III de Madrid, Ana María Hernández Fernández, que nos va a hablar de los efectos de la pandemia en los centros especiales de empleo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y lo primero, agradecer a los organizadores de que se me deje este espacio para poder mostrar los resultados de mi trabajo. Yo llevo ya unos años dedicada al estudio de los centros especiales de empleo. Y bueno, pues este estudio que voy a comunicar que todavía está abierto, estos son los primeros resultados, pues forma parte de mi tesis doctoral, la cual versa pues, sobre los centros de empleo. Ya paso a contaros, voy a intentar ser lo más breve posible, porque nos podríamos estar horas hablando sobre el tema. Y bueno, pues lo primero, decir que, como bien sabéis, un centro especial de empleo es una herramienta de economía social y además pues también es una forma de insertar sociolaboralmente a las personas con discapacidad. Y es una fórmula protegida. Bueno, pues bien es cierto que al amparo de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad e Inclusión Social del año 2013, se señala que las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo a través del empleo, ya sea ordinario, a través de las empresas o de las administraciones públicas, o a través de lo que denominamos el empleo protegido. Y ahí estarían los centros especiales de empleo y enclaves laborales. Y luego, por otra parte, otra vía posible es el empleo autónomo, ¿vale? Pero yo me he centrado en esta investigación en los centros especiales de empleo. Bueno, ahora vamos a pasar a ver ya, voy a ir al grano para no perder tiempo y os voy a comentar el hecho de, bueno, la situación en la que nos hemos encontrado desde que empezó, digamos, la pandemia, por ahí, por el mes de marzo. Sabéis que sufrimos un confinamiento bastante largo y, bueno, pues estos centros especiales de empleo sufrieron también una serie de cambios debidos pues a esta situación de cambio, a esta situación nueva, igual que lo han sufrido otro tipo de empresas. Bueno, tenemos que tener en cuenta, lo primero es que trabajamos con colectivos vulnerables, y por lo tanto la crisis socioeconómica les ha golpeado de lleno. Yo me he encontrado, pues bueno, con que les ha afectado muchísimo. Y hay muchos, luego iremos viendo los porcentajes, que se han visto obligados a cerrar las puertas.
incrementando, como es lógico, la pérdida de empleo o incrementando, mejor dicho, el desempleo de las personas con discapacidad y, por lo tanto, obstaculizando la reinserción laboral. Y frente a esta complicada situación económica, ¿qué es lo que han hecho? Pues lo que han hecho ha sido aplicar ERTEs en la mayor parte de los casos, en torno a un 42%. Con respecto al teletrabajo, hay gente que la han obligado a teletrabajar, aproximadamente un 17%, y un 12% ha tenido que reducir su jornada laboral, con lo que ello conlleva. Y tan solo un 2% ha considerado, el despido. Se ha intentado, como conclusión así un poco general, se ha intentado, o sea, han hecho realmente un esfuerzo titánico, porque han intentado no despedir o despedir lo mínimo posible a los trabajadores. De manera personal y específica, podemos hablar de un 37% que se han visto afectados por ERTEs y un 14% han pasado a la modalidad de teletrabajo. Bueno, los datos refuerzan el hecho de que existe una discriminación clarísima, en el acceso al empleo de este tipo de colectivo. Dado que un 47% lleva ya tiempo en esta situación. No obstante, un 12% indica haber perdido su empleo a raíz de la crisis COVID-19. Se trata de un colectivo que está en riesgo, sobre todo el de personas con discapacidad psíquica o intelectual, dado que su punto de partida, de por sí que ya es complejo, se ha visto agudizado por la pandemia y por sus consecuencias, de las cuales pues vamos a hablar a continuación. Y todo ello nos da a entender que la pandemia sí que ha perjudicado en la situación sociolaboral de las personas con discapacidad. Ante la crisis económica desencadenada, también no podemos olvidarnos de que en torno al 47% considera, que se le ha preguntado, considera que le resultará muy complejo encontrar un empleo. Y esto pues nos hace, saltar las alarmas, porque estamos ante un difícil escenario al que se verá abocado el colectivo. Y en un contexto de crisis y de recesión, aquellos más vulnerables pueden quedar al margen de la economía y del empleo. Y esto, pues a los que trabajamos en el ámbito, se puede decir que nos preocupa muchísimo. Nos preocupa muchísimo porque creemos que se deben de crear políticas para evitar la exclusión y la discriminación laboral del colectivo. Sí que es cierto que hay un 17% que cuando se le preguntó, pues dijo que, que piensan que no van a perder su puesto de trabajo y que sus condiciones van a seguir más o menos iguales. Según datos del CERMI, podemos decir que la pandemia ha hecho que la contratación de las personas con discapacidad caiga. Y caiga bastante, porque ha caído en torno a un 30%. Con datos recientes, datos del año 2020, prácticamente de finales del 2020, por lo que pues es bastante llamativo y preocupante. El impacto de la pandemia ha supuesto el final de unos 7 años de mejora continua, que es cierto que el colectivo los ha vivido, y pues ahora digamos que no se confía demasiado. Tú hablas con los trabajadores, con los profesionales del sector, y piensan que se va a destruir empleo, y que se ha destruido empleo ya en el 2021 y que se va a seguir destruyendo empleo
en los años sucesivos. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, esta realidad todavía es más dura, ya que ellas ocupan las tasas más bajas de actividad y el empleo, comparado con el resto de discapacidades, de tipos de discapacidades. Bueno, en la actualidad, el 49% de las personas con discapacidad que han formado parte de estudios como por ejemplo los realizados por la Fundación 11, están desempleadas y bueno, llega a un porcentaje tan alto que ronda casi el 57% y de los parados de larga duración, que eso es muy preocupante. Los ocupados representan casi un 28% y de forma mayoritaria están empleados en el sector servicios, concretamente un 84%, o sea, un porcentaje altísimo, por medio de un contrato temporal, que eso es otra cuestión, la temporalidad. Hay muy pocos que, a pesar de los tipos de políticas, de las nuevas regulaciones, etcétera, pues consiguen contratos de carácter indefinido. De hecho, es casi un 77% los que tienen un contrato temporal. Y los salarios suelen ser muy bajos. O sea, casi todos están en torno a los 500 euros. Bueno, pues la pérdida de empleo ha afectado sobre todo a las mujeres, también es otro dato a señalar interesante, y sobre todo a las personas con edades comprendidas entre los 25 y los 44, ¿vale? ¿Y cuál es el futuro? Pues el futuro laboral de las personas con discapacidad se dibuja dentro de lo que sería un escenario complejo y opaco. Complejo y opaco. Y bueno, vamos a ver, nos encontramos con un elevado porcentaje de desempleados, sobre todo de larga duración, como hemos puesto con anterioridad, y todo ello conduce a la necesidad de desarrollar acciones para favorecer la inclusión del colectivo en el mercado laboral, evitando situaciones de marginación y de pobreza. La situación vivida por la pandemia y el hecho de tener que estar durante un tiempo prolongado confinados en sus casas ha sido muy negativo para todos ellos y para todas ellas, y la mayor parte afirman que su estado de ánimo y su salud mental ha empeorado. Esa es otra cuestión también que hay que tener en cuenta. Se observa, por otra parte, unas expectativas laborales a corto plazo optimistas, ligeramente optimistas para algunos. O sea, eso es lo que ellos, cuando les preguntan, ellos en general suelen ser bastante optimistas, es verdad. Luego, lo que nos dicen los datos es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero bueno, la mayoría considera que va a seguir, que va a poder encontrar trabajo, los que no lo han encontrado, y los que siguen trabajando, que van a mantener su puesto. O sea, ellos en general se puede decir que son bastante optimistas, pero bueno, digamos que el estudio nos demuestra con cifras en la mano que es todo lo contrario, desgraciadamente. ¿Qué se recomienda? Pues se recomienda apoyar a las empresas para contratar a personas con discapacidad, por ejemplo, a través de ayudas, reducciones de impuestos, también cambiar la normativa vigente. Se deberá tomar medidas también de seguridad y de protección, apoyar a centros especiales de empleo como una de las medidas más importantes a adoptar, y tomar medidas para que la información sobre la COVID-19 en el entorno laboral sea accesible para las personas con discapacidad. Y hay que tener en cuenta, y os comento, bueno, pues que esto es el inicio de una investigación, que vamos a hacer muchas más entrevistas y vamos a hacer focus group. Sí, Ana María, tienes que ir terminando, que tenemos mucha gente todavía en la mesa
y la tarde se alarga. Sí, ya termino. Muchas gracias. Bueno, pues eso, que en los próximos meses vamos a seguir trabajando y que los resultados los expondremos en el 2022. Simplemente era eso. Muchas gracias. Volvemos a la presencialidad con un trabajo, una ponencia sobre la relevancia de la negociación colectiva para avanzar en la igualdad y no discriminación en el empleo de las personas con discapacidad, que nos presentan desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores y hecho por Marina Prieto, Teresa Vargas y Álvaro Vicioso. ¿Quieres? Sí. No sé si se ve ya. Bueno, ¿se ve? ¿Por qué no sale? A ver. Ahora. Bueno, si no voy a empezar para no robar más tiempo. Muy buenas tardes a todos y a todas, y desde la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT queremos agradecer a la organización del Congreso pues haber aceptado nuestra comunicación y poder estar aquí hoy con todos vosotros para compartir nuestra visión y nuestras propuestas y nuestras posibilidades de acción también, que es lo que importa. Bien, aquí ya se ha dicho por la mañana el cambio de paradigma tan rotundo que supone la Convención de Naciones Unidas y el modelo social, ¿no? Y nosotros queremos, a la hora de presentarnos nuestra visión al respecto, prestar atención a dos aspectos, porque la Convención lo que pone nos hace llevar la atención a la capacidad y para eso tiene en cuenta tres aspectos que son la accesibilidad, los ajustes y los ajustes razonables. Pero la capacidad nos interesa desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista relativo, porque se manifiesta de manera distinta según el contexto, el tipo de persona, el tipo de discapacidad, el tipo de actividad, y todo eso supone, digamos, considerar la capacidad desde un punto de vista relativo y los ajustes razonables que haya que hacer también abordarlos desde un punto de vista individual. Y por otra parte, nos interesa atender a la capacidad desde un punto de vista evolutivo, porque es cierto que lo mismo que se produce cambios organizativos, cambios normativos, cambios técnicos, también se va modificando a lo largo de la vida laboral las capacidades que todos tenemos. Y desde aquí nos interesa subrayar sobre todo la discapacidad sobrevenida. Y es que ambos aspectos creemos que permiten estrategias de intervención similares. Pero bueno, independientemente de que el modelo social supone un cambio rotundo, la realidad es bastante machacona y seguimos funcionando con una visión digital, si queréis, discapacidad, personas con discapacidad, personas sin discapacidad. Y eso hace que desde nuestro marco normativo, que nuestro sistema de relaciones laborales esté plagado de contradicciones que inciden en las posibilidades de empleo y en las posibilidades de eficacia de la normativa y de la posibilidad de acción de los sindicatos en la negociación colectiva. Vayamos, por ejemplo, al empleo protegido. En el empleo protegido se ha producido, como se veía antes, en una transparencia. Si bien la mayor parte en volumen, una parte importante está en empleo ordinario, lo cierto es que en los últimos años el empleo protegido ha crecido muy por encima, desde el 2014 a la actualidad, muy por encima de lo que lo ha hecho la ocupación de las personas con discapacidad. Y es cierto que los centros especiales de empleo
cumplen una función social importante y que sus unidades de apoyo profesional nos proporcionan un saber hacer sobre cómo adaptar las distintas capacidades a los distintos requerimientos del puesto de trabajo, que nos hacen pensar que ponen en práctica esa visión de la capacidad en primer plano, haciendo uso de los ajustes razonables y de las adaptaciones necesarias. Pero nuestra pregunta es la siguiente: si esto es así, ¿por qué en el ámbito de los centros especiales de empleo tienen cabida relaciones laborales especiales, artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, y además se pueden suscribir, y de hecho se suscriben, contratos de bajo rendimiento con una disminución salarial de hasta el 25%? Si tenemos una capacidad y tenemos un puesto de trabajo que casan a través de un ajuste razonable, pues esto no tendría sentido. Y dicho esto, por otra parte, muchos centros de empleo no han tenido ninguna dificultad en incorporar muchas de las medidas flexibilizadoras del mercado de trabajo. De hecho, el 45% de las plantillas de los centros especiales de empleo tienen un contrato temporal. La rotación ha aumentado notablemente en los últimos años. Y a ello tenemos que añadir, y esta sí es una cuestión en la que queremos poner especial énfasis, tendríamos que añadir que en muchos centros especiales de empleo se aplica un convenio distinto al convenio que regula las condiciones de trabajo de la actividad en que están desempeñando sus funciones. Eso significa que la persona con discapacidad, que puede estar trabajando en un servicio, en un museo, en una lavandería, en un comercio, en una fábrica, que hace actividades de ese tipo a través de un centro especial de empleo, puede estar cobrando, y de hecho cobra, menos que una persona sin discapacidad que puede estar a su lado. Eso crea no solamente un problema de competencia empresarial, sino que es un claro manifestación de discriminación y, desde luego, una barrera para la igualdad. Y si ahora nos miramos al empleo protegido, nos volvemos a encontrar con numerosas contradicciones también que cuestionan la eficacia de la aplicación de lo que nos propone la Convención y su adaptación luego en la Ley General de 2013. Es cierto que ya desde la LISMI está la obligación de la contratación a empresas de más de 50 de un 2% y un 7% en las administraciones públicas, pero ya varios estudios han demostrado que no se cumple con esa cuota. ¿Qué significa esto? Desde nuestro punto de vista, están incidiendo distintos factores. Uno primero, que habría que llamar, ya se ha comentado hoy por la mañana, es el uso de las medidas alternativas, que al final lo que produce son efectos perversos. Lo que se está si nosotros creemos en el empleo ordinario y la posibilidad de inclusión de las personas con discapacidad en el empleo ordinario, en la medida que aumenta la posibilidad de las empresas de acudir a medidas alternativas, hace que se está aumentando el empleo protegido. Eso por un lado. Luego, también se ha subrayado de manera reiterada a lo largo de las ponencias de esta mañana y de esta tarde, existen obviamente las barreras, y la primera de ellas es la información y sensibilización. Y tiene unas implicaciones rotundas, en el sentido de que mucha de la contratación en empleo ordinario se hace como un trámite administrativo, es decir, contrato, le corresponde una determinada subvención y ahí se las apañen. No es de extrañar que haya conflictos
con la empresa, que haya conflictos entre otros compañeros o que la persona se sienta más o menos apoyada. Lo que sí hemos podido contrastar es que la contratación de personas con discapacidad es un aprendizaje, requiere un proceso de adaptación que involucra a toda la empresa. Y esto no es una cuestión de responsabilidad social, como se ha querido plantear desde determinadas instancias, sino que es una cuestión a atajar desde el punto de vista de discriminación e igualdad de oportunidades. También consideramos que incide cómo está organizado el sistema de bonificaciones. Debieran, desde nuestro punto de vista, prestarse muchísima más atención a los ajustes razonables y en el ámbito de la discapacidad sobrevenida, decir que en los últimos años se está produciendo un trasvase importante desde mercado ordinario a mercado protegido de personas que estaban trabajando, les ha sobrevenido una discapacidad y son echadas de las empresas. ¿Y aquí cuáles son las barreras? Pues que si tú no te adaptas, está justificado el despido por ineptitud sobrevenida, que si se declara una incapacidad total o permanente, se extingue el contrato de trabajo de manera automática. Todas ellas medidas que suponen un empuje, una vía de salida hacia el paro o en el caso de las personas con incapacidad hacia las pensiones, ¿no? Pensiones por incapacidad, pero no deja de ser una pérdida de recursos y un aumento del riesgo de exclusión social. Sí, esto nos lleva también a plantear otra cuestión que nos parece que va a merecer una creciente atención en los próximos años, y es, aunque son cosas distintas, tienen aspectos que permiten abordar estrategias de las que se beneficien todos, tanto las personas que son contratadas como las personas a las que les sobreviene una discapacidad, como a las personas que se ven afectadas por una enfermedad de larga duración, que crecen de manera constante y que además crece con la edad, y tenemos una estructura de población ocupada crecientemente envejecida. Y en la Unión Europea, una cuarta parte de la población activa ya informa de que padece una enfermedad crónica, trastornos musculoesqueléticos, enfermedades mentales y cardiovasculares. Bueno, ¿qué puede hacer la negociación colectiva? En la negociación colectiva, como su nombre indica, es una negociación donde los intereses de una parte y de otra tratan de llegar a un acuerdo en relación a distintas materias. Nos parece que la negociación colectiva puede y debe servir para incrementar la capacidad de adaptación de las empresas, aumentar la contratación de personas con discapacidad, contribuir a la permanencia en las empresas de las personas a las que les sobreviene una discapacidad y eliminar las discriminaciones múltiples, como es en el caso de las mujeres. Obviamente, la negociación colectiva no tiene condicionantes y hay que tener en cuenta que es específica según sectores y empresas, hay que tener en cuenta la estructura de la negociación colectiva, y somos conscientes de que es relevante incrementar la participación de las personas con discapacidad en las organizaciones sindicales y en su participación en las dinámicas colectivas que en materia de condiciones de trabajo puedan tener lugar en las empresas. Pero por poner solo algunos ejemplos de los contenidos que pueden ser objeto de regulación en los convenios colectivos, y solo es un ejemplo sin entrar cuál es el ámbito más adecuado, un convenio colectivo puede, si ambas partes llegan a un acuerdo,
puede contribuir a mejorar o a establecer medidas específicas según la empresa y la actividad, mejoras en accesibilidad. Puede plantearse una definición de grupos profesionales donde se tenga en cuenta la cuestión de la discapacidad. Puede establecer o llegar a acuerdos sobre criterios de contratación, es decir, hay empresas que no les interesa y hay otras empresas que tienen dificultades. Se pueden llegar a acuerdos para cómo modular para llegar al cumplimiento de la cuota e incluso superarla. Somos conscientes de que hay empresas que cuando hacen ese aprendizaje organizativo incrementan no solamente el número de personas con discapacidad que contratan, sino que aumentan la diversidad de discapacidades, de tipos de personas con tipos de discapacidad distinta. Se pueden negociar cómo se van a aplicar qué tipo y como ajustes razonables, desde equipos, desde ordenación del tiempo del trabajo, clasificación, selección, formación, etcétera. En fin, se pueden acordar procedimientos de protección frente al despido colectivo. Se pueden llegar a acuerdos intergeneracionales, en el caso, por ejemplo, de personas con discapacidad sobrevenida, que combinen la jubilación parcial y el contrato de relevo. Se contemplan medidas ya, de hecho, para mujeres con discapacidad en los planes de igualdad que se están negociando cientos en este momento. Y consideramos, para la Federación y para la UGT también, como es obvio, consideramos que en este ámbito es importante regular en los convenios y en la norma también se debiera hacer procedimientos de información y consulta a los representantes de los trabajadores en aquellas materias que tengan que ver con las condiciones de trabajo que puedan afectar a las personas con discapacidad. Por supuesto, podrían ya establecerse procedimientos de reconocimiento de la discapacidad con garantías para las personas y que no se vean perjudicadas por ello. En fin, solo unos pocos ejemplos. Muchísimas gracias y siento haberme pasado. Muchísimas gracias. Seguimos con la comunicación sobre las soft skills como adaptación a las nuevas formas de trabajo a raíz de la COVID-19, que va a presentar Carmen Segura y ha realizado con sus compañeras Pilar Reyes, Carmen María Vilches, Ana Valdivia, Daniel Carrión y Esteban Robles. Bueno, pues lo primero, daros las gracias a la Universidad de Alicante por permitirnos estar aquí. Gracias a todos los que os habéis quedado hasta ahora para escucharnos, que también es importante. Y bueno, hemos utilizado un término un poco así llamativo para que os quedarais, aunque la verdad es que os vamos a exponer un tema bastante diferente, podemos decirlo así. Muchos de los que estamos aquí, o creo que muchos de los que estamos aquí, nos dedicamos a la orientación y el acompañamiento de las personas con discapacidad. Somos los que estamos en primera línea de batalla, los que estamos atendiendo día a día a muchísimos usuarios. Y aquí se han hablado mucho de instituciones, administraciones, leyes, que es fantástico y que nosotros apoyamos y queremos que sigan evolucionando, pero que nuestra realidad y nuestro día a día pues también es un poco difícil y diferente. Sí tiene que ver el título con lo que ha supuesto el COVID-19 para nuestros trabajos como orientadores y por eso quiero poner el foco de que ahora esta ponencia va un poco dedicada a todos nosotros, a los técnicos, que hemos tenido también que adaptarnos a estas circunstancias que se nos han sobrevenido con el COVID-19. También, aprovechando una pequeña síntesis, también darles las gracias a los intérpretes, que hoy es el Día Internacional del Intérprete, y que son una figura muy importante que casi nunca se reconoce. Y entonces también que muchas veces no se tienen en cuenta cuando estamos en estas mesas la manera de hablar, el tono, la rapidez con la que se habla, teniendo en cuenta el trabajo que estas personas realizan. Quizás sea por tema que somos técnicos y al final como que me solidarizo con ellos. Os cuento un poco nuestra experiencia. Cuando nosotros atendemos en el servicio de orientación, somos 4 técnicos de empleo, un compañero y 3 compañeras. Nos dicen el 14 de marzo que a casa. Nosotros acostumbrados a atender en la oficina a un usuario detrás de otro. Nos encontramos que no sabemos cómo vamos a afrontar esta situación.
Y uno de los técnicos, el compañero que hoy no ha venido, pues propone una nueva herramienta, hacer unos talleres online para que pudiéramos estar en contacto con nuestros usuarios, porque veíamos que a nivel telefónico, con tanta gente como atendemos, pues no iba a ser posible. Fueron unos talleres que fueron muy exitosos. Es verdad que hubo mucha gente que no se pudo conectar, que nos dimos cuenta de que había muchas carencias en nuevas tecnologías para nuestros usuarios, ya sea por carácter social, por desconocimiento, por edad, porque aquí se hablan de discapacidades, pero también acaban de hablar también de las incapacidades sobrevenidas y gente con una cierta edad que no ha estado en contacto con las nuevas tecnologías. Pues son muchas casuísticas que nos encontramos que fueron un poco complejas a la hora de afrontar esta situación. Pero nosotros no queríamos dejar de lado a nuestros usuarios y queríamos apoyarlos en todo el trabajo que estábamos haciendo. Esta pregunta que os lanzo ahora es un poco porque venimos a meter un poco el dedo en la herida, venimos a hacer también una reflexión acerca de que si todo tiene que cambiar, el trabajo de los orientadores quizás también tenemos que analizárnoslo y mirar cómo crees que estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Nosotros esa reflexión nos la hemos planteado a través de esta situación y en muchos casos nuestra atención era darles respuestas, facilitarles, hacerles, tenerlo todo controlado para que ellos pudieran acceder al mercado laboral. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor estábamos fallando en eso. Estos talleres online se basan en hacer un desarrollo personal y de competencias personales y profesionales de nuestros usuarios, y en esos talleres nos los proponemos por las siguientes situaciones, ¿no? Por el cambio social que se está produciendo, que es importante, somos conscientes, nos estamos dando cuenta de que la atención directa uno detrás de otro es efectiva. ¿Cómo podemos hacer ese cambio, no? Y entonces nosotros nos lo planteamos pues, por acompañarlo en esta situación tan complicada, por mejorarle las competencias, sobre todo por fomentar el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales, que va a ser básico en la búsqueda activa de empleo. También por favorecer su autonomía y motivación. Y la autonomía me refiero a que muchos de nuestros usuarios dependen mucho de nosotros, y esa dependencia no es positiva, porque cuando desaparecemos por el motivo que sea, como pudo ser en aquel momento que desapareciéramos obligatoriamente, no del todo, pero sí en casa, que no tuvieran esa dependencia de nosotros y que tuvieran las competencias necesarias para hacer una búsqueda activa de empleo de forma correcta y teniendo los recursos necesarios. Y sobre todo también tomando conciencia de que la responsabilidad de la búsqueda de empleo caía sobre ellos. No sé si os pasa en vuestros servicios de orientación, pero la gente viene a que le hagamos las cosas. A búscame, me has buscado, me has encontrado, hazme. Entonces, lo hemos mal acostumbrado y reconozcamos que hemos sido nosotros los que hemos trabajado así. En parte por la planificación de los programas de empleo, porque la gente que pone los objetivos y las horas de atención que tenemos que cumplir en muchos de los programas no son realistas y no nos permiten tener unas atenciones diferentes. Yo esta mañana al director general del SEPE le agradezco muchísimo que diga que va a seguir trabajándose en la orientación y el acompañamiento, totalmente agradecida, pero sí que podía hacer él un poco, o ellos, a quien corresponda, de design thinking, como decían esta mañana, de que se basen realmente en las necesidades del colectivo. Los objetivos no son realistas y nos obligan muchas veces a trabajar sin una calidad que a nosotros sí nos gustaría poder ofrecerle a nuestros usuarios. Todo esto, ¿qué nos lleva a hacer? Pues a plantear tres tipos de estilos de orientación. Esto surge en la implementación, y os estoy poniendo el ejemplo de nuestra entidad, os estoy hablando de nosotros. Si os sirve de algo, porque reflexionéis o porque en algún momento vayáis de aquí con un chip cambiado. La persona que propone los talleres, la persona que es más inquieta, que es el compañero que no está, le hemos llamado el creativo innovador, que es el que propone el planteamiento de que tenemos que cambiar la forma de atender, que hay que hacerle a que las personas sean más autónomas, que el uso de las nuevas tecnologías tiene que ser básico, que los recursos que se utilicen los utilicen ellos, que no les hagamos el trabajo. Y entonces lo asume, lo interpreta y no tiene miedo a ser juzgado ni a la reacción de los usuarios, ¿no? Luego tenemos otro perfil dentro de nuestro propio equipo en el que está la persona que es más tradicional, la facilitadora, la que está acostumbrada a dárselo todo y a implicarse en todo y cada uno de los procesos que conllevan la búsqueda activa de empleo y de lo que no es la búsqueda activa de empleo, en todo lo que haga falta. Entonces, continúa con antiguos patrones y le cuesta separarse de esa situación. Entonces, empieza un poco con el
cambio en el discurso, incluso con algunos usuarios es capaz de ir retirando los apoyos. Y luego tenemos, por eso hablo en masculino y en femenino, porque los otros grupos somos nosotras, la adaptativa moderada, que es que sí, que lo creo, que sí, que sé que es necesario, que sí, que tenemos que llevarlo a cabo, pero oye, que de vez en cuando te viene el chi y vuelves a estar haciéndole todo en el ordenador y dices, madre mía, no, que esto no era lo que teníamos que hacer. Y vuelves a retomar un poco esa perspectiva. No sé con cuál de estos estilos os identificaréis o si realmente o en vuestras entidades pasa o pasaría. Yo creo que cuando hay un equipo multidisciplinar como el que somos nosotros, con perfiles muy diferentes, pues esto conlleva a que cada uno tenga su forma de hacer esta adaptación, de cómo cambiar los modelos de orientación y dirigirnos un poco a que si este COVID-19 nos ha llevado a muchos cambios sociales, el proceso de orientación también tiene que cambiar. Por nosotros, por ellos, por la sociedad, un poco porque se cree la autonomía y que tengan los recursos suficientes. En conclusión, y siendo ya muy breve, no os podemos dar una fórmula. Por desgracia, no os podemos dar una fórmula de se hace así, se implementa así. Ahora, esta forma de orientar tiene que ser de esta forma, no la hay, sino que encima va a haber problemas. Van a generar tensiones entre el equipo, no discusiones, porque nosotros que nos llevamos muy bien, pero que sí tensiones de que cada uno tiene una perspectiva y tiene una forma de entender el proceso de orientación, que surgen miedos como los usuarios se irán, buscarán otro orientador que le haga todo lo que yo le estoy diciendo que tiene que hacer él o ella, cumpliré los objetivos que me marca la Administración. Son muchas cosas que surgen y que tenemos que ir trabajando. Lo poco que podemos establecer o que os podemos aconsejar es que se establezca un mínimo común a alcanzar, un mínimo común entre todos los orientadores del equipo para que se llegue a alcanzar un mínimo de autonomía de esos usuarios y de que las personas que están en búsqueda activa de empleo adquieran esa responsabilidad y esa autonomía. También tenemos que tener claro que hay que ser flexibles. Los usuarios están acostumbrados a una cosa. Lo mismo que nosotros tenemos que adaptarnos, ellos también tienen que adaptarse a este cambio en el que le proponemos, no, ahora lo haces tú. Yo te acompaño, yo te oriento, yo te apoyo, yo te asesoro, yo te informo, yo voy contigo si hace falta, pero tú eres el responsable de hacer todo lo que tienes que hacer. Entonces, eso a muchos les va a chocar y ese choque pues, puede tener reacciones diferentes. Tenemos que ser flexibles y darle un periodo de adaptación a ellos también. Simplemente crear una oportunidad de reflexión sobre nuestra manera de atender a las personas usuarias y que si esa forma se adapta a las necesidades de la sociedad en la que nos encontramos, en una sociedad cambiante. Creo que somos figuras muy importantes. Durante toda la mañana se ha estado hablando de los procesos de orientación y de acompañamiento, de que las personas con discapacidad tienen una situación compleja y que nosotros que estamos en primera línea tenemos que también apoyar a que esa inclusión sea real, teniendo un papel importante, pero también generando competencias y capacidades en estas personas para que esa búsqueda de empleo y ese mantenimiento del puesto de trabajo sean ellos los responsables de hacerlo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Al hacer la presentación solo he dicho los nombres, pero venís de COCENFE Granada. De FEGRADI. Muchas gracias. Volvemos a la siguiente comunicación, que vuelve a ser online. Y tiene que estar Jimena Luna conectada, que nos hará una comunicación junto con Pauline Cecilia Holguín, desarrollada desde la Pontificia Universidad Católica de Chile. Jimena. Sí. Cuando quieras, 10 minutos, te oímos. No sé por qué no puedo mostrar en pantalla completa. Bueno, ahí están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, vemos bien. Ya, se va a ver un poco, no puedo mostrar en pantalla completa, pero voy a partir. Muchas gracias, en primer lugar, por aceptar nuestra comunicación desde el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, CEDETI, de la Universidad Católica. Y también en esta oportunidad escribimos esta presentación y este próximo artículo
en conjunto con Pauline Holguín Rojas. Mi nombre es Jimena Luna Benavides y ambas trabajamos en CEDETI, también en CIAPAT Chile, que es el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Apoyo Tecnológico de Chile. Estamos representando acá estas instituciones. Entonces, continuamos. Nuestra comunicación más bien se relaciona con la inclusión laboral, un caso práctico de empleo con apoyo, para mostrar cuáles fueron los mecanismos que utilizamos para implementarlo. Como contexto general, ¿qué es el empleo con apoyo? Como muchos ya sabrán acá, quienes están presentes, es una metodología que permite garantizar un empleo que se ajuste a las necesidades de cada persona, así como a las aptitudes y capacidades en condiciones laborales igualitarias y seguras. En este contexto, la idea es presentar un caso práctico de inclusión laboral que se instaló en el CEDETI acá en la Universidad Católica. La idea acá es presentar también el desarrollo de elementos que se utilizaron de la metodología de empleo con apoyo, porque esta no fue propiamente tal desde el inicio. Por ejemplo, no hubo una inserción, una intermediación para el empleo. Ya esto se desarrolló en CEDETI, se hicieron las adaptaciones del puesto de trabajo de la persona que ya estaba trabajando en la unidad. Esta adaptación la comenzamos a realizar en junio del año pasado, 2020, justo en medio de la pandemia, considerando que hubieron entre marzo y junio, hubo un proceso como de transición en que nos estamos acostumbrando también al proceso de trabajar vía remoto. Y por lo mismo, para este trabajo y análisis se consideraron estos cambios desde el trabajo presencial al trabajo remoto, o también llamado teletrabajo. En primer lugar, teníamos considerado el perfil de la persona trabajadora. En este contexto es de sexo masculino, actualmente tiene 35 años, con un diagnóstico no especificado, similar a lo que es la parálisis cerebral, con un nivel educativo actualmente terminando la enseñanza secundaria. Se realizaron evaluaciones de accesibilidad, usabilidad, accesibilidad cognitiva y su nivel de educación, con profesionales que también trabajan dentro de nuestra universidad y específicamente en nuestro centro. Es una persona usuaria de silla de ruedas y utiliza un sistema de comunicación alternativa que ya lo vamos a reconocer aquí. Por otra parte, ya tenemos el perfil de la persona, ¿cierto? Y ahora el perfil del cargo. Acá se elaboraron y se ajustaron también a la persona un cargo, dado que el cargo que tenía anteriormente no estaba definido con mayor especificidad. Por lo tanto, el perfil del cargo levantado es actualmente un de asistente de comunicaciones y web, que está bajo la ley del estamento administrativo. Los requisitos para el cargo no necesariamente requería experiencia previa, pero sí conocimientos básicos de computación y Office nivel usuario, con al menos educación secundaria completa. Por eso nuestro trabajador también está alcanzando poder cumplir con la secundaria completa. En cuanto a los tiempos de trabajo, inicialmente era presencial 2 días a la semana con 11 horas semanales, lo cual se mantuvo en teletrabajo. Sin embargo, se extendieron a 4 días a la semana, de lunes a jueves, con menor cantidad de horas por día, para evitar la fatiga en pantalla, que lo evidenciamos además en los primeros meses de haber implementado este empleo con apoyo. Los equipamientos utilizados son principalmente el computador de escritorio o notebook, dependiendo en qué lugar se encuentre. Y en relación a la accesibilidad y la usabilidad, bueno, en tanto el edificio donde nosotros trabajamos de manera presencial, se hizo el análisis de accesibilidad, donde cuenta con una rampa en nuestro edificio, ascensores, baños accesibles,
sillas de evacuación, que también fue uno de los temas que se implementó hace aproximadamente 2 años, fue la última implementación como de intervención mayor que se hizo en el edificio, considerando que nuestras oficinas están en un segundo piso. El contrato es a honorario, o sea, prestaciones de servicio, y es una jornada part-time, considerando que es un cuarto de jornada completa. Las tareas habituales principales son el análisis de la página web a través de Google Analytics, revisión de errores en la página web, mantener actualizado la ficha de las personas que trabajamos en el CDETI y también la elaboración de un boletín interno que lo vamos a revisar en los resultados posteriores. Para hacer un análisis entre el puesto de trabajo y el perfil laboral, se completaron una serie de criterios relacionados con los factores de desempeño diferenciados entre desempeño físico, sensorial, cognitivo, entre otros, de modo que nos permitiera, lo siguiente, realizar un anclaje. Ya este anclaje permitía definir, ya teniendo definido, quiero decir, el perfil del cargo, con las capacidades del trabajador, a realizar las adaptaciones puestos de trabajo en aquellas situaciones donde a lo mejor el trabajador no podía realizar ciertas actividades. Nosotros lo que hacíamos era realizar estas adaptaciones utilizando tecnologías, utilizando asistencia, si es que esta era necesaria, y también se incorporó un proceso de acompañamiento para principalmente que el profesional pudiese acostumbrarse al ritmo de este nuevo estilo de trabajo. Acá podemos ver algunas tecnologías que se utilizaron, entre ellos adaptaciones en el joystick, una abertura en el escritorio y brazos articulados para sostener también el celular, ya que a través del celular esta persona puede comunicarse, ya que no puede verbalizar las palabras. En ese sentido utilizamos bastantes herramientas que son herramientas comunes, ya que la idea es poder ir adaptándolas al trabajo de empleo con apoyo. Por ejemplo, utilizamos planillas y documentos compartidos en Google Drive. Se utilizó para medir el tiempo de trabajo, por ejemplo, una aplicación llamada Lead Time. Utilizamos mucho Microsoft Office también, por ejemplo, el uso de presentaciones. Para la comunicación se utilizaron herramientas como Let's Me Talk o Text Aloud, y fundamentalmente en el proceso de teletrabajo se utilizó la plataforma Zoom, que también todas estas herramientas conllevan una capacitación para esta persona. También es importante destacar los apoyos naturales, que son los propios compañeros de trabajo que, ¿cierto?, conforman el equipo de acompañamiento. Actualmente somos una profesional de ingeniería y neuropsicología, que es Pauline, nuestra otra autora. Tenemos contacto frecuente mediante WhatsApp, donde también utilizamos como tecnología. Generamos una guía de desarrollo del trabajo y orientativa para que esta persona pueda establecer cuáles son sus tareas específicas. Y, por ejemplo, en el caso presencial, siempre hay compañeras que se van turnando en apoyo a la alimentación o cualquier otro tipo de asistencia que requería en la oficina. Esto fue previo al inicio de este estudio, pero sin embargo es importante destacarlo. En cuanto a la metodología, el empleo con apoyo se divide entre lo que es el acompañamiento y el seguimiento. El acompañamiento es poder estar con esta persona de manera online, en este caso, vía remota, pero en tiempo real durante el desarrollo de las actividades y entregarle retroalimentación directa. En cuanto al seguimiento, hacemos reuniones semanales para evaluar el desempeño principalmente.
Acá podemos ver algunos ejemplos de lo que se utilizó para el seguimiento, por ejemplo, un calendario general, donde vamos implementando para cada día de la semana cuáles son las tareas que debe realizar, y algo más detallado que nos permite identificar cuáles son las tareas específicas para cada tema grande, ¿ya? Acá se van calculando los checks de las tareas cumplidas en este caso. Y también hay un seguimiento de los horarios para que pueda cumplir con los tiempos asignados a cada una de sus tareas. Como resultado, podemos identificar que desde junio del 2020, se realizaron 515 actividades que tuvieron seguimiento, el 89% de las actividades fueron cumplidas a tiempo, se crearon actualizaciones de las fichas de colaboradores, 3 boletines internos ya dentro de CDT, dentro de nuestra organización, uno en el 2020, 2 en el 2021, se realizaron 15 informes mensuales de Analytics que realizó esta persona, y en total llevamos 58 semanas de análisis también de los seguidores que tenemos en las redes sociales, que también es una de las tareas que realiza la persona. Bueno, acá hay una gráfica que muestra la evaluación del rendimiento en cuanto al cumplimiento de las tareas en las fechas comprometidas. Acá podemos ver un boletín, los 3 boletines una muestra de los 3 boletines que se han desarrollado durante este último año. Y por último, la reflexión en cuanto a la implementación de esta metodología de empleo con apoyo tiene que ver con la importancia que tiene poner en práctica esta metodología, que muchas veces uno lo ve como en lo teórico, pero en la bajada más práctica se identifican ciertas barreras o ciertas cuestiones que uno no tenía planificadas y que sirven mucho para poder ir evidenciando cuáles son estas barreras y poder superarlas. Recomendamos usar tecnología especialmente en estos tiempos de teletrabajo, donde se ha hecho fundamental ir aprendiendo el uso de nuevos software para la comunicación y para el trabajo. Generar también difusión de estas estrategias anima a que otras personas, otros equipos también se vayan atreviendo. Y lo que les comentaba anteriormente, si algo no funciona, se deben buscar otras formas o tecnologías o estrategias para ir implementándolas. Muchas veces nos pasó que habían, por ejemplo, para el boletín queríamos usar la plataforma Canva, pero por la movilidad reducida de nuestros usuarios no era posible, así que mantuvimos el uso de PowerPoint. Documentar es muy importante, que nos permite medir el progreso a través del seguimiento permanente y por último ajustar las tareas de acuerdo al desempeño. Muchas gracias. Con esto terminamos y le agradezco nuevamente por la oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias, Jimena. Seguimos. Tenemos que hacer un pequeño cambio. Sí, Sara, justo. Seguimos con una comunicación sobre empleo personalizado, un modelo innovador para personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo, que es una combinación de investigadores del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, Yolanda Doménech, Miguel Ángel Mateo y María Asunción Masun Martínez, y desde el Centro San Rafael, con Estefanía Baena, Ana Carratalá, Paz de la Calzada y Sara Tejera, que es quien presenta la comunicación. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Esta tarde lo que os voy a presentar son algunos de los aprendizajes y experiencias que hemos vivenciado a lo largo del último año durante el desarrollo de una investigación sobre empleo personalizado como modelo innovador de inclusión social, que ha sido financiada por la Cátedra de Aguas de Alicante y llevada a cabo por investigadores de la Universidad de Alicante en coproducción con el Centro de Día Benisaudet, que es un centro de día para personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo del Centro San Rafael, Fundación San Francisco de Borja. Bueno, pues en esta investigación lo que hemos realizado ha sido una revisión bibliográfica, tanto a nivel nacional
como internacional sobre modelos de empleo con apoyo y hemos analizado experiencias internacionales innovadoras, especialmente aquellas experiencias y aquellas publicaciones que estaban dirigidas a las personas con necesidades de apoyo extenso o generalizado, que es la población con la que nosotros trabajamos. A raíz de esta revisión hemos conocido iniciativas muy interesantes, como por ejemplo Employment First, que enfatiza el derecho al empleo, al igual que la iniciativa Housing First lo hace con el derecho al alojamiento. Y sobre todo hemos conocido y hemos profundizado en el modelo de empleo personalizado, desarrollado ahora mismo fundamentalmente en Estados Unidos y Canadá y guiado por los principios de la planificación centrada en la persona. La federación en la que nosotros formamos parte, Plena Inclusión España, es pionera a nivel nacional en este ámbito y en 2018 hizo una publicación de empleo personalizado que pues fundamentaba experiencias innovadoras y desarrollaba este modelo. Siguiendo la experiencia de Plena Inclusión, la Fundación San Francisco de Borja puso en marcha el proyecto del Centro de Día Benisaudet, un servicio que es innovador y que apuesta decididamente por la inclusión social. Inclusión social que incluye el acceso a actividades laborales significativas. Actividades laborales que sean también libremente elegidas y que sean también reconocidas socialmente por la comunidad. Así que mejor que las propias personas del centro de día para conocer un poco el servicio. Os voy a poner un vídeo. Está subtitulado. El Centro de Día Benisaudet es un nuevo servicio que ofrece la Fundación San Francisco de Borja. Surge como una opción de atención especializada en régimen de día en la comunidad para personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso o generalizado en la ciudad de Alicante. Con este servicio ofrecemos una alternativa de apoyo en contextos comunitarios, asegurando la atención y fomentando la normalización e inclusión social, y procurando que la persona tome al máximo poder sobre su vida y desarrolle al máximo su autonomía. La finalidad del programa es ofrecer los apoyos y oportunidades necesarias para que las personas que atendemos disfruten de una vida digna, viendo cubiertas sus necesidades básicas y puedan definir y desarrollar sus propios proyectos personales de vida plena, utilizando para ello los recursos comunitarios. Este programa de atención especializada en régimen de día, a diferencia de los tradicionales servicios de día que hay en nuestra ciudad, hace una apuesta muy clara por la presencia y participación de la persona con discapacidad en la comunidad con un enfoque totalmente inclusivo. Muchísimas gracias. ¿Y también? Sí, por favor. Aquí viene, guapo. Muchísimas gracias. Buen día. Este programa pretende desarrollar un plan de actividades basado principalmente en la utilización de los recursos comunitarios de Alicante, a través de los cuales las personas usuarias puedan desarrollar sus propios proyectos de calidad de vida, que se elaborarán desde los enfoques centrados en la persona, promoviendo así la inclusión y la participación de las mismas desde una perspectiva de derechos contemplada en los principios generales de la Convención. Con la puesta en marcha de estas actividades pretendemos dar una mayor presencia en el entorno y mayor participación en la comunidad y promover aprendizajes para una vida autónoma, feliz y de calidad. Todo ello, un estilo de apoyo adecuado que facilite la inclusión de las personas. Venga, agacha el lomo, venga, agacha el lomo. También realizamos actividades con la Asociación de Vecinos de Benisaudet. Y en los últimos meses nos hemos hecho socios de la cooperativa Mercatremol, en la que participamos varias veces a la semana realizando actividades varias. 2 de nuestros usuarios van de forma voluntaria a realizar tareas como embolsado, taller de reciclaje, reponer, etc. ¡Ay! ¡Mira! ¡Llévalo en la mano! Para que no se lo vean. ¡Vamos, ave! ¡Ave! La
programación cuenta con actividades de la vida cotidiana de las personas, como realizar la compra en el supermercado, utilizar el transporte público, actividades físicas y de ocio en el entorno, y por otra, actividades para el desarrollo de habilidades ocupacionales y laborales, a través de la realización de talleres y itinerarios personalizados prelaborales. Muy bien, perfecto. 1, 2, 3, 10. ¿Y aquí cuánto? La metodología utilizada está basada en los enfoques de planificación centrada en la persona, apoyo activo y apoyo conductual positivo. Identificamos qué hace felices a las personas, contando con la propia persona y su círculo de apoyo y con las oportunidades que puede ofrecer el entorno para desarrollar su plan, a través de una mayor participación en las actividades diarias, sociales y comunitarias. El Centro de Día Benisaudet es un servicio único y necesario para las personas con discapacidad intelectual, ya que tiene un enfoque con un potencial muy grande de inclusión social y de construcción de ciudadanía. Bueno, pues así las propias personas, ¿no?, os enseñan el proyecto. Y esta investigación, de forma paralela a la revisión bibliográfica, de cara a poner en marcha experiencias de contribución y de empleo personalizado, inició un diagnóstico comunitario del barrio de Benisaudet para identificar aquellos recursos comunitarios y valorar la existencia tanto de barreras como de oportunidades para el empleo. Desde el primer momento, las personas usuarias del centro de día fueron consideradas actores fundamentales de inclusión y por ello se implicaron en las distintas fases y actividades del diagnóstico. Y así, por ejemplo, veis en la imagen cómo hemos ido geolocalizando por categorías, cada una de un color, los potenciales recursos comunitarios que hemos descubierto para iniciar procesos de empleo personalizado en la comunidad. Las categorías que hemos creado son la de entornos, que se componen de espacios naturales y públicos, empresas, que son espacios económicos, organizaciones, espacios institucionales y asociaciones, que son espacios de ciudadanía. Y así, pues bueno, pese a las dificultades evidentes, ¿no?, que ha supuesto la pandemia COVID para la construcción de comunidad, aplicando todo lo que hemos aprendido a través del empleo personalizado, se han ido produciendo experiencias muy significativas para las personas. En las fotos pues podéis ver algún ejemplo. Y qué mejor para terminar que presentaros un ejemplo de empleo personalizado que es la línea que hemos iniciado ahora y que queremos que conozcáis, que es el proyecto de Gonzalo Soñando con Dinosaurios. Igualmente, como es su proyecto, os voy a enseñar un vídeo muy breve para que lo conozcáis. Comienza a vender online con Shopify, la plataforma de e-commerce en la que confían más de 1 millón. Pues ahora vamos a hacer un proceso en el que va a pasar tu dibujo aquí, ¿vale? Y lo vamos a tener en esta pantalla.
que decía. Es la siguiente foto que se trae. ¿Estamos con este lado? Bueno, aquí os dejo sus redes sociales para que sigáis su proyecto. Gonzalo es una persona con grandes necesidades de apoyo, pero después de conocerle en profundidad, pasar mucho tiempo con él y sobre todo resaltar y potenciar sus habilidades, bueno, pues conjugamos todo ese talento que él tiene con el capital social con el que contábamos y en un recurso de la comunidad, bueno, pues surgió esa alianza y gracias a eso él ahora tiene una línea de camisetas, pero es que ha ido más allá, ¿no? También ha ido desarrollando láminas pues, con las que ha hecho exposiciones. Hace diseños personalizados para que aquellas personas que lo solicitan. En fin, como veis, es un empleo que es bueno, por y para él. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Aquí os dejamos nuestro contacto y ya está. Muchas gracias, Sara. Ahora tenemos que hacer el cambio, ¿no? Pues aguantando un poquito más la última comunicación de hoy sobre empleo con apoyo en cuarentena, competencias blandas, empleo con apoyo y gamificación, desde Down Vigo, y la presentan Nuria Villar Gómez y Hanna Ruiz Casanovas. Cuando queráis. Entra a la presentación, por favor. Oye, vi que esta mañana se me ha caído un pendiente en el café y aunque la taza estaba llena no se ha mojado. ¿Y eso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Vosotras lo sabéis? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se haya caído el pendiente en el café y no se haya mojado? ¿No? Había, la taza estaba llena. La taza estaba llena. Si alguno de vosotros hubiera acertado que la taza estaba llena de granos de café, sería porque estaba utilizando alguna de las competencias blandas de las que hablaba la compañera de las soft skills, como la flexibilidad o el pensamiento lateral. Y os lo hemos presentado con un poquito de gamificación, que es de lo que venimos a hablar hoy, y de la relación que estas dos cosas tienen con el empleo. Tienen relación con el empleo, os lo podemos prometer. Vale, yo soy Nuria Villar, soy técnico de empleo en Down Vigo. Y yo soy Hanna Ruiz, su escudera. Trabajamos para personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down. Trabaja en la modalidad de empleo con apoyo, en empresas ordinarias. No trabajan en centros especiales de empleo ni en centros ocupacionales. Nuestro equipo está formado por preparadores laborales, por prospectores... Nuestro equipo está formado por preparadores, por prospectores y nosotras, que somos como una especie de bisagra entre el puesto y el aula o entre el preparador y el trabajador. En la clase de ECA, que es la nuestra, lo que se hace es practicar todas esas habilidades, esas tareas que son necesarias para desempeñar el puesto de trabajo, pero en un entorno donde no pasa nada si metes la pata, porque no es el puesto de trabajo. Entonces, adquirimos competencias y seguridad en nosotros mismos y volvemos al puesto pues con más seguridad. Y esta era nuestra realidad el 14 de marzo. Sí. Vale. Pero llegó ese momento y todo cambió.
hoy se ha hablado aquí de la dificultad de encontrar empleo en empresas ordinarias para las personas con discapacidad intelectual. Se ha hablado de que casi siempre sus contratos son temporales y es cierto, pero esto puede cambiar cuando se integra la metodología del empleo con apoyo. El 14 de marzo en Down Vigo había 59 personas trabajando, trabajadoras y trabajadores en más de 39 empresas y el 80% de ellos tenían contratos indefinidos. Pero ese 14 de marzo, como las cosas cambiaron, pues nosotros tuvimos que cambiar también. Y lo que hicimos durante el confinamiento, porque al principio pensábamos que iban a ser 15 días, ¿no? Bueno, pues, y otros 15. ¿Qué hicimos para apoyarles durante todo ese tiempo? Bueno, al principio no teníamos un plan, ¿vale? Era juntarnos, estar... pasarlo, bueno, bien no es la palabra exactamente, pero pasarlo juntos. Y diseñamos actividades donde pues, nos movíamos, hacíamos pruebas, hacíamos actividad, ¿vale? Pero llegado un momento, me estás poniendo nerviosa. Llegado un momento, llegado un momento, nos dividimos de forma natural. Entonces, el preparador laboral se empezó a encargar de trabajar todas esas tareas que hacían el puesto de trabajo habitualmente de forma individual, solucionar tema de ERTES, solucionar tema de gestión e incorporación en el puesto de trabajo, y nosotras nos quedamos con competencias blandas. Nosotras en grupo, ellos de forma individual y siempre de forma online. ¿Sí? Sí, pero el confinamiento pasaba y se alargaba y yo disfrutaba de mi casa con jardín y huerta, pero a Nuria las paredes de su piso se le caían encima. Y bueno, y entre limpiar y hacer pan, pues empezó la obsesión por la gamificación. Y empezaron por, empezamos a montar actividades dentro de un plan que tenía más sentido, por lo menos en nuestra cabeza. Y nos inventamos unas oposiciones a un cuerpo policial. Los chicos que se reunían con nosotros tenían que ir escalando en la escala policial, empezando por becario en prácticas. Y entonces ahí escondimos un montón de actividades que se hacían más llevaderas y pues ganábamos puntos de experiencia al ir superando pruebas. Y de ahí empezó otro tópico de la cuarentena, que supongo que os pasaría a todos, que es que estoy intentando buscar otra palabra para no decir la que tengo en la cabeza, que nos tragamos todos un montón de series de Netflix, y series y temporadas enteras. Y a mí, bueno, pues en este momento me pilló con Sherlock, y yo lo único que quería era un asesino en serie, que además fuese taxista. Y ahí entró Hanna y su experiencia e-learning. Bueno, con la idea de Nuria, con una idea excelente, con una idea que te impulsa a crear mejores materiales más elaborados, pues empezamos el caso del cadáver en el zoo, donde un asesino en serie sembró el terror en la ciudad de Vigo durante meses, hasta que nuestros agentes le atraparon. Y este impulso creador no fue solo por la idea de Nuria, fue también porque teníamos a los agentes más motivados y más implicados que nos obligaban y nos empujaban a cada día crear más y crear mejor para ellos. Y nos lo pasamos súper bien juntos. Bueno, súper bien, que lo vais a ver. Julio de 2018, comisario de policía López Mora, Vigo, una señal especial, la firma de Pedro y el ADN de la Cariño. La comisaria Ruiz necesita un café hoy. Hola, señora Chari, soy la agente Miguel. Muchas gracias, reina. Con unas gotitas de anís si no le importa. Si primero reciben un sobre y con las pistas del sobre llegan hasta donde hay un cadáver, ¿quién creen ustedes que les está enviando todas estas cosas a comisaría? El asesino. Ay, mi madre. Restaurante de Albas Perdidas. Una fecha.
Espera, déjame ver la fecha. Lo tengo apuntado. Yo lo estoy buscando. La fecha de la desaparición. Sí, vamos a ver, que está emocionante. Ah, yo sé por qué le llamaban así, por el mostacho. Hay una lupa. Oh, un taxi. Encontré el taxi. Se escapa. Pues vamos por él. Ahí está. Bueno, pues después de hacer todo el trabajo, muchas veces haces sin pararte a pensar lo que estás haciendo. Y cuando acabamos, nos dimos cuenta de que habíamos descubierto ciertas cosas. Uno, que la gamificación funciona, pero aparte hay más. Podríamos deciros que todo fue casualidad, pero no. Digo al revés, que todo fue a propósito, pero no, que fue casualidad. Y esto es lo que descubrimos después. Algunos de nuestros descubrimientos son que si queréis crear materiales, no hace falta que penséis que esto es súper difícil. Lo que habéis visto es solo PowerPoint, no es nada más. Lo único es que hay que usarlo de una forma diferente. Hay un montón de recursos libres, hay un montón de recursos gratuitos, hay tutoriales de YouTube y hay que ir haciendo las cosas a poquitos, pero pensando diferente, utilizando lo que tenemos a nuestro alcance de manera diferente. No tenéis que ser expertos, solo probad, animaos a crear. Haz un poquito y prueba, ¿vale? Yo soy una de las inexpertas, entonces yo fui aprendiendo sobre la marcha. Lo que sí es recomendable es tener más o menos la idea en la cabeza, saber dónde quieres empezar y dónde quieres acabar. Pero si dejas libre la parte intermedia, tú puedes ir haciendo material y probándolo en el momento. Y entonces tú ves si funciona o no funciona y eso te da facilidad para cambiarlo. Porque si te curras un material de principio a fin y lo pones en práctica y ves que no conecta o que no funciona, es un montón de trabajo perdido. Y hay que tener en cuenta que la cuarentena, el estar en casa encerrados ayudó, ¿vale? Porque teníamos más facilidad a la hora de dedicarnos solamente a eso, porque en el día a día yo supongo que todos estaréis a 1000 cosas a la vez, como a nosotras. Ah, yo también, vale, perdón. No hace falta que parezca empleo para trabajar empleo, ¿vale? Le podéis preguntar a cualquiera de nuestros agentes si hizo algo de empleo durante la cuarentena y os van a decir que no. Pero, por ejemplo, desde puntualidad hasta respeto a jefes, bueno, jerarquías, respeto entre compañeros, normas sociales. Si hablamos de cosas más prácticas, vosotros nos podéis imaginar cómo fueron las primeras quedadas o las primeras... ¿cómo decir? Las primeras explicaciones sobre nuevas tecnologías o cómo conectarse a una videoconferencia y cómo son ahora, flipáis, ¿vale? Y después también cosas como el euro, por ejemplo, que trabajábamos todos los días cuando nos íbamos a tomar un café, entre otras millones de cosas. Y ahora le podéis volver a preguntar si hicieron algo de empleo. Este asesino en serie del que os hablábamos desperdigó un ojo, una oreja y 2 brazos en el zoo de la Madroa. Y claro, pensábamos que había un cadáver, hasta que los agentes descubrieron que los 2 brazos eran izquierdos. Y si los 2 brazos izquierdos, esto quiere decir que como mínimo eran trocitos de carne de 2 personas diferentes. Y podrían ser hasta 4. Y esto lo hicieron analizando la información, usando el razonamiento, estas competencias blandas de las que nunca les dijimos que las iban a trabajar, porque las escondimos. Y otra de las cosas es el poder de una buena historia. Nosotros sabíamos que queríamos un taxista, que iba a ser un asesino, y sabíamos cómo iba a terminar la historia y cómo iba a empezar. Y lo bueno que funcionó, que creemos que funcionó de nuestra historia, es que había misterio, había sorpresa, había el reto personal de descubrir qué estaba pasando. Y aparte de todo eso, yo creo que lo más importante es que lo vivieron como un juego de rol en vivo. Ellos eran personajes de la historia, ellos estaban viviendo la historia y entonces enganchaba mucho más, cada uno por sus razones, pero estaban ahí dando el callo todas las tardes al principio, ¿vale? Y estábamos, ¿qué? ¿2 horas? No, 3 horas. Los primeros días, 4 horas, 4 días a la semana, en confinamiento completo. Sí. Luego fuimos reduciendo. Y es muy tarde y solo os queremos dar una última conclusión, ¿vale? Y es que en nuestro caso lo cercano funcionó.
la mejor referencia que tenemos para saber que funcionó es que hace unos días la gente Barros, cuando nos vio, nos dijo: oye, cada vez que paso por Coya, por la rotonda y veo el barco, veo el Bernardo Alfageme, me acuerdo de ECA en cuarentena. Es un barco que está en una rotonda de Vigo, en un barrio en el que viven algunos de los chicos y chicas con los que trabajamos. Y Vigo se convirtió al final en una parte fundamental de la historia, era parte de la trama. Era un personaje más en su historia, en su pasado, en su presente, en su relación con el mar, con la industria. Eran los escenarios que ellos conocían. Es tanto que hasta el alcalde nos echó una bronca, Abel Caballero, porque estaba preocupado, porque esta noticia se iba a filtrar a la prensa. Y claro, el turismo navideño se iba a ir al garete, así que estaba complicado. Bueno, y ahora ya os dejamos libres, vamos a ir recogiendo la mesa, pero os invitamos a escribirnos para preguntarnos si tenéis dudas o si queréis más información. Sí, limpiamos la mesa, tenéis nuestro contacto. Si queréis poneros en contacto, tenemos materiales. Perdón, qué vergüenza. Disculpad, ¿eh? Pues, por favor, ¿les dais paso a los agentes? Disculpad, ¿eh? Buenas tardes, agentes. Hola. Gracias, agente Abalde. ¿Alguien más quiere contar algo de ECA en cuarentena? Se también tiene que agradecer a Comunidad Hispana como equipo y también a alguna gente es un arte durante el confinamiento. Y estuvisteis trabajando durante este tiempo. Y pruebas. Muy bien. Robert, ¿tú quieres decir algo? Venga, ánimo. Está muy emocionado, Robert. Tenía planificado. ¿Dices tú, Gerardo? Sí, no, yo creo que es una linda día a todos, porque así estamos desconectados de esto, que estamos en ellos. Muchas gracias. ¿Irma? Hola, Sara y Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes. Os quiero mucho porque me gustó mucho esta cuarentena y no son palabras. Buenas tardes a todos. Quiero decirles gracias a Ana y Nuria por todo el esfuerzo que han hecho. Nosotros estamos en este como no y somos un equipo todos. Muchas gracias por la cuarentena. Venga, Robert, ¿despides tú? Ana y Nuria, eres bueno, has quedado mucho y yo estaré muy contento. Muchas gracias por este proyecto y también por todo. Muchas gracias, Pereira. Gracias, agentes. No os vayáis, por favor, porque no sé si alguna de las personas que está aquí quiere a lo mejor haceros alguna pregunta también. ¿Se pueden quedar? Sí, porque entramos en ronda de preguntas, me imagino, ¿verdad? Así rápido. No sé si alguien quiere decirles algo. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una mesa excelente y hemos tenido un broche final especial. No sé si tenemos un minuto o alguien una pregunta rápida. No, hemos pasado de 40 minutos del final previsto. Si es rápida, se admite la pregunta. ¿Alguien se anima? Sí, sí. Hola, buenas tardes.
Rapidito, yo quería preguntarle solo a los chicos, a los agentes, qué fue lo que les mantuvo enganchados durante tanto tiempo a ese caso, que empezó con el objetivo de ser solo unos pocos meses y acabó siendo muy largo, ¿no? ¿Qué os enganchó? Para distraernos un poco, porque es muy mejor para nosotros, para la memoria, el momento, y también para saber manejar las cosas que podemos llevar, como preguntar a las personas que son las preguntas importantes y las preguntas bajas. Sí, por ejemplo, la clave estaba en que no se podía salir de casa, no podías ir a ningún sitio, estabas inerte, estabas en casa todo el día, pues entonces, aparte de que te enganchabas, como no podías hacer nada, porque entonces te distraías, esas horas estabas hablando y se te pasaba más rápido el tiempo. Yo echaba de menos a la gente de empleo con apoyo, a los compañeros de empleo con apoyo y a la gente y a los profesionales también. Perfecto. Hablábamos de que cada uno se enganchó por algo diferente. Entonces hay muchos... Sara pues, hablaba de las preguntas para obtener información porque hacían interrogatorios a todos los personajes que pasaban por la historia. Entonces pasaron de unos interrogatorios iniciales pues, que eran más básicos al último, que fue cuando atraparon al asesino, que yo creo que fue el que más disfruté. Nos pusimos el vídeo, pero yo acabé llorando como una Magdalena, ¿no? Porque fue impresionante. Y aparte, por ejemplo, Sara se enganchó un montón a los puntos de experiencia y entonces era superar pruebas y quería conseguir cada vez más. Entonces trabajaba un montón, pero no sabéis cuánto. Y no se daba cuenta. Y G, por ejemplo, que es el que habló antes, sí que es cierto que estar encerrado en un piso, yo no sé cómo lo llevaríais vosotros, pero yo no lo llevé nada bien. Estar encerrado en un piso, pues teniendo actividad todas las tardes, los retos del fin de semana, bueno, fue algo que yo creo que nos hizo a todos llevarlo de una forma más liviana. Igualmente dura, pero bueno, por lo menos las tardes estaban ocupadas y las nuestras, las mañanas también, preparando el material. Entonces, bueno, lo llevabas un poco mejor. Y estaban juntos, porque estabas solo en tu casa. Muchos de ellos estaban solos con sus familias, pero no podían tener ningún tipo de interacción habitual con sus compañeros. Entonces, bueno, era un momento de trabajo, de ocio, de compartir miedos, de compartir esperanzas, y todo eso unió mucho. Pues muchas gracias. Yo creo que como todavía mañana hay actividades, vais a estar por aquí, sobre todo gracias a los agentes en Vigo, si están todavía por ahí conectados, y descansar un poquito, que mañana hay más. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.